con los economistas del país para hablar de eso y de la propuesta de creación de empleo. Aquí está nuestro amigo Antonio Rosado, el economista. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Saludos, feliz Señor. año. Que el año 2017 sea uno de mucha paz. Qué bueno, qué bueno. Falta que nos hace. Paz porque dinero. No, siempre eso aparece. Falta también. Eso aparece. Eso aparece. Y José Caraballo, presidente de los economistas, presidente entrante, presidente electo de los Presidente economistas. electo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Qué bueno. Bueno, cojamos el punto de esta otra medida legislativa que se está debatiendo de las enmiendas a las APP y también de la reforma laboral como dos elementos de creación de empleo fundamentales que destaca la administración. ¿Tú las adjudicas también? ¿Tú crees que son medidas importantes para crear empleo, Antonio? Yo creo que son fundamentales para el crecimiento económico de Puerto Rico, para el desarrollo económico de Puerto Rico, para que venga inversión a Puerto Rico. Tenemos que hacer a Puerto Rico competitivo internacionalmente y Puerto Rico obviamente con todas las medidas que tenemos de bienestar común y colectivo que afectan en la participación en el mercado de trabajo, obviamente tiene que cambiar esas reglas. La tasa de participación en Puerto Rico es 40%, la tasa de desempleo es 13%, en Estados Unidos es 65% la tasa de participación, la tasa de desempleo es 4.7% y no tiene todo este andamiaje de protección. Obviamente tenemos que mejorar las condiciones competitivas de Puerto Rico para que Puerto Rico pueda insertarse en el nuevo mundo. ¿Tú no coincides? No, porque eso no parte de un estudio científico, eso son hipótesis que se tiran en los medios y quiero, ¿verdad?, primero hacer un disclaimer, yo no tengo contrato ni con sindicatos ni con ningún grupo de empresarios, soy profesor nada más. Cuando uno mira la evidencia internacional, por ejemplo, hay un libro que se llama Fighting Unemployment, compara las protecciones laborales con el desempleo en diferentes países y se encuentra que no hay ninguna relación. De hecho, por ejemplo, Suecia tiene, los salarios son el triple de en Puerto Rico, casi el 90% de su empleomanía está unionado, tiene cubierta sindical, que es una especie de asociación con los sindicatos, exporta más que Puerto Rico, la tasa de desempleo siempre ha sido menor que Puerto Rico. En el caso de Estados Unidos, los salarios en Estados Unidos lo sabemos, por eso las personas migran, es más del triple de Puerto Rico. Puerto Rico tiene el salario más bajo incluso que Islas Vírgenes. Puerto Rico exporta muy poco. Claro, lo que hace mucha gente que tiene agenda con estos grupos de empresarios que compara la legislación federal con la estatal de Puerto Rico, pero un análisis más justo tiene que incluir las legislaciones estatales y las Pero, municipales. por ejemplo, en Suecia fue que mencionó, Sí. la cultura, la idiosincrasia y la educación laboral es la misma que la de los puertorriqueños. Tiene muchas más protecciones que en Puerto Rico. O sea, la cultura y la idiosincrasia laboral, o sea, que los empleados cumplen cabalmente, no abusan de las leyes. Bueno, que esa cultura es similar, o sea... Eso también hay que hacer estudios para eso. Lo que sí sabemos, por ejemplo, un estudio que yo hice midiendo la productividad en la manufactura de Puerto Rico, productividad entendida como lo que aporta cada trabajador al proceso de venta, en Puerto Rico es el doble de la manufactura en Estados Unidos y por encima de California, donde está Silicon Valley y están otros. ¿Qué te parece este argumento, Antonio? Yo creo que tú puedes poner esto en perspectiva y tú puedes decir que las condiciones laborales de Puerto Rico son las adecuadas. Lo que tienes que ver la realidad que está pasando en Puerto Rico. La tasa de desempleo es 13%. La tasa de participación es 40%. Tenemos un problema terrible de productividad en el gobierno. Eso no tenemos que ir a compararlo con ningún lado. Eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo todos los días. Así que si tú quieres mantener este aparato institucional, continuar con este proceso de erradicación de las empresas que estaban en Puerto Rico, se han perdido 60,000 empleos en la manufactura en los últimos 10 años como consecuencia de las políticas económicas del gobierno de Puerto Rico. Obviamente, eso definitivamente tiene que cambiarse. Pero podemos atar directamente, por ejemplo, la pérdida de esas empresas a las leyes laborales, porque esas leyes laborales existían aquí en la época de los 90, donde la economía estaba mejor. O sea, hay una correlación entre una cosa y la otra. Lo que sucede es que son muchos elementos simultáneamente. Por ejemplo, los problemas de las empresas en Puerto Rico tienen que ver con los problemas de electricidad, los problemas del costo del agua, los problemas de salario. ¿Y por qué no vamos a eso? Es que, ¿qué se ha hecho en Puerto Rico para bregar con el problema de electricidad? Pues en los últimos 40 años no se ha hecho nada con respecto a eso. ¿Qué se ha hecho con el problema del agua? En los últimos 40 años no se ha hecho nada con respecto a eso. Con la legislación laboral, en 40 años no se ha hecho nada con eso. Así que consistentemente estamos haciendo todo lo posible para que la economía de Puerto Rico sea menos competitiva, menos capaz de competir internacionalmente y obviamente eso va a traer como consecuencia al final del camino que la gente va a emigrar de Puerto Rico, porque la razón fundamental de que la gente emigre en Puerto Rico es porque no consigue empleo y esas condiciones hay que cambiarlas.
¿Qué opinas? Bueno, la realidad es que en economía es importante que la gente sepa que hay dos visiones, ¿no? Hay personas que piensan que la economía se estimula a través de la oferta, tú le haces la vida fácil y le aumentas las ganancias a las empresas y por arte de magia se crean los empleos. Y hay otra visión que dice que no, que es a través de estimular la demanda. Y hoy, de hecho, publico una columna en el periódico El Nuevo Día donde hablo específicamente de estrategias para crear empleo. Por ejemplo, en Puerto Rico, menos del 5% de las corporaciones en Puerto Rico exportan. Y cuando habla con los empresarios, siempre vienen con este lloriqueo de que es que los costos son muy altos. Pero oye, Holanda tiene el triple de los salarios de Puerto Rico. El costo del transporte es mucho más caro para traer una cerveza de Holanda hasta Estados Unidos. ¿Por qué nosotros no la llevamos a Estados Unidos? ¿Qué pasa acá con la cerveza de Puerto Rico, con las galletas, con el coquito, con el pan sobao que no se exporta? Y esa timidez es la que tenemos que romper y cambiar las estrategias de mercadeo de nuestra Pero en la locales. pasada administración se hizo unos esfuerzos para incrementar la exportación. ¿No se logró avanzar en ese renglón? No, no se ha logrado porque ese énfasis ha sido casi siempre sobre las multinacionales. Tenemos que coger mucha empresa en Puerto Rico que está subdesarrollada. Vemos empresas, por ejemplo, como Maltas, que se hacen en Puerto Rico, que tienen la misma estrategia de mercadeo hace 50 años. Pero y en ese sentido tenemos que modernizarla y actualizarla. Vemos empresas que todavía se anuncian en la guía. ¿Quién usa la guía hoy día en Puerto Rico? Todo eso tenemos que buscarlo, Pero fortalecerlo. hagamos un ejercicio. Un empresario tiene 25 empleados y está pagando los beneficios que se pagan hoy, ¿verdad? Dice la nueva ley que es para los empleados nuevos que vaya a reclutar. Y quiere reclutar 10 empleados más. Si ahora esos 10 empleados más que va a ejecutar le cuestan menos a su bolsillo, que es lo que se está planteando, ¿verdad? Exacto. Al final del camino es que el hombre pueda reclutar más gente. Exacto. Y que le salga más económico para que los pueda contratar. ¿Qué es mejor para el país? Que se contrate más gente, aunque no sea con los beneficios que hoy tienen los que están, o que sigamos con la misma plantilla de gente que tenemos con buenos beneficios protegidos. Mira, Bueno, la premisa inarticulada es que se va a crear los empleos, Bueno, o sea, exacto. que se va a crear los empleos. Yo, además de ser economista, soy pequeño empresario, el negocio mío está creciendo y yo pago por encima del bono de Navidad, pago por encima del salario mínimo en Puerto Rico. Yo no tengo ningún problema con eso. El problema en Puerto Rico para crear empleo en los pequeños negocios son las megatiendas que destruyen empleo. Por ejemplo, del 2007 al 2012, las megatiendas en Puerto Rico están vendiendo más, creando menos empleo, y eso lo dice el censo económico. Así que cuando nosotros analizamos los datos y dejamos las ideologías al lado y las hipótesis a un lado, llegamos a otras conclusiones. Mira, lo que sucede es que la tecnología está cambiando todos los días. Aquí ha habido una discusión y se ha creado durante el último cuatrenio un montón de legislación para proteger a los pequeños comerciantes de Puerto Rico. Hablando de los comerciantes de retail. Ayer, Amazon entró en un arreglo con el Departamento de Agricultura Federal para hacer delivery de alimentos en el programa de cupones para alimentos de Estados Unidos. Esto va a cambiar todo el modelo de negocio de Puerto Rico, porque obviamente en Puerto Rico hay 2.4 billones de dólares metidos en eso, y obviamente esa tecnología va a llegar a Puerto Rico. Eso de crear restricciones para que se creen empresas nuevas en Puerto Rico, que se crearon durante el último cuatrenio, definitivamente ya pasó. Lo que viene ahora es un cambio dramático en la estructura que va a dejar por completo fuera todas estas restricciones que nos hemos inventado aquí, que hacemos siempre todo en nombre de proteger a quién, a los comerciantes, cuando en realidad lo que tenemos que proteger son a los consumidores de Puerto Rico. En términos del macro, las primeras medidas así que el gobierno ha tomado con las APP, es añadirle, ¿verdad? Dice el gobernador, una P más que sea participativa para pasar parte del dinero al sistema de retiro. Hoy se dice que el Banco Gubernamental de Fomento ya definitivamente se va. ¿Cómo ven ustedes como economistas a grandes rasgos estos pasos? ¿Será salvable el retiro? ¿Qué pasará finalmente en términos del agente fiscal de Puerto Rico? Bueno, en el caso de retiro tenemos que empezar por recortar las pensiones altas, esas llamadas pensiones Cadillac, que ningún plan de retiro te iba a dar una mensualidad, ¿no?, de $8,000. Todo eso hay que recortarlo y actualizarlo y dejar las pensiones más bajas, sobre todo los policías y los maestros, que no cotizaron para el Seguro Social y que la poca pensión que tienen prácticamente la gastan en servicios de salud. Eso por un lado. Por otro lado, esto de las APP, nuevamente yo veo mucha improvisación en este gobierno, que no es otra cosa que lo mismo que han hecho los gobiernos anteriores, que vienen ya con unas agendas cargadas. Y yo me pregunto, ¿dónde está el análisis detrás de eso? Aquí dicen que en Puerto Rico se han hecho muchos estudios y que todo está estudiado. En realidad es que no. Yo no veo ningún análisis científico detrás de todas estas medidas. Pero, por ejemplo, cojamos de ejemplo la APP de la Metropistas en la PR 22, de San Juan hasta Arecibo. Antes el gobierno aumentaba los peajes y la gente se envenenaba porque se aumentaba el peaje y no se invertía en la carretera.
Ahora se aumenta el peaje, pero la carretera es una Inmaculada. extraordinaria para mí. Cuando uno baja a Ponce, que paga, yo creo, un poco más de peaje, esa carretera no sirve. O sea, las APP realmente, eso no nos sirve de experiencia, de que sí funcionan. Yo de hecho, mi esposa es de Arecibo y transito por ahí muchas veces antes y después de la APP. Yo no he visto ninguna diferencia en ¿De términos de la... Excepto que ahora el carril reversible cuesta carísimo y nos va a costar más alto y toda la familia de parte de mi esposa que viaja todos los días. ¿Y la de Ponce no la he usado mucho? La uso todos los días también Esa para ir a está Calle. grave. Esa está, esa está fantástica para los gruberos. Yo la veo prácticamente las dos en términos iguales. De hecho, si uno pasa por el tramo que está entre el peaje de Toa Baja y el peaje de Buchanan, ahí eso está lleno de hoyos también, ¿no? ¿Cuál te gusta más, Antonio? Yo definitivamente tengo 2 nietos en Aguadilla Ajá. y prefiero ir a Aguadilla, a pesar de 31 semáforos desde Arecibo hasta Aguadilla, 31 semáforos, porque obviamente el gobierno de Puerto Rico no tiene claro cuáles son las prioridades, qué cosas tiene que hacer primero y qué cosas se hacen después, porque si hicieron un túnel en Maunao, que lo usan para hacer carreras de carro, porque obviamente por ahí no pasa nadie, y se le olvidó que había un tramo que había que completar de la 22 hasta Aguadilla. Así que con esta capacidad de gerencia que hemos tenido el gobierno, y que obviamente él que trabaja en la Universidad de Puerto Rico, que es una de las instituciones más ineficientes que hay en el país, y obviamente en algún momento se va a tener que bregar con esa realidad económica de esa institución. Tenemos que cambiar la forma de hacer negocio en Puerto Rico. Tenemos que cambiar la forma de hacer subsidios en Puerto Rico. Tenemos que buscar la forma de que Puerto Rico se inserte en el siglo XXI de una forma productiva. Mira, y quería aclarar que hay que establecer una diferencia entre privatizar y APP. APP era el Teodoro Moscoso, que no existía. Se buscó una inversión privada, se hizo y luego se espera que ese activo pase al gobierno. Si yo cojo una carretera que ya existía o cojo un aeropuerto que ya existía y lo paso a manos privadas, es privatizar, eso no es APP, vamos a llamarle las cosas por su nombre. Bueno, seguimos hablando de las cosas por su nombre más adelante. Gracias a los dos. Éxito.